A veces, justo cuando el día parece repetirse como un eco viejo, ocurre algo que hace que el corazón se detenga por un instante, como si una memoria antigua despertara desde un rincón profundo del alma. Puede ser un olor que aparece sin razón, como el aroma tibio del pan recién hecho que te acompañaba cuando eras niño, o el sonido distante de voces jugando en la calle al atardecer. Es curioso cómo esos pequeños destellos del pasado abren puertas invisibles, puertas que creías cerradas hace años, pero que hoy se deslizan suavemente, dejando entrar una luz distinta, una luz que no viene del mundo que ves, sino del mundo que sientes. Y es precisamente en ese espacio, entre el recuerdo y el presentimiento, donde empieza este mensaje que parece buscarte a ti, solo a ti, como si el universo hubiera escrito tu nombre en algún lugar secreto. Y mientras lees estas líneas, una vibración suave empieza a moverse en el pecho. Y quizás sin darte cuenta aparece la certeza de algo que no sabes explicar todavía. En la cuarta respiración, sin prisa, cuando tu alma empieza a abrirse un poco más, surge la afirmación que desea tocar lo que alguna vez se rompió en silencio. Hoy permito que el amor que siempre me buscó encuentre por fin el camino hacia mí. Escríbelo en los comentarios para activar la energía que te está rodeando ahora mismo, porque esta frase no nació de la mente, sino de la parte más antigua y sensible de tu niño interior. Es extraño cómo el corazón recuerda cosas que la memoria ha olvidado. Recuerda las manos pequeñas que un día temblaron ante la idea de no ser suficiente. Recuerda las noches en las que escuchabas el eco de la televisión desde la sala mientras fingías estar dormido. Recuerda las promesas silenciosas que te hiciste cuando aún no sabías cómo se hacía para sobrevivir a las decepciones. Y todo eso vuelve ahora no para lastimarte, sino para mostrarte que algo dentro de ti se está preparando para recibir un amor que no viene a repetir la historia, sino a reescribirla. Porque hay amores que llegan como refugio, otros como lección, y unos pocos, muy pocos, que llegan como destino. Y la energía que te envuelve hoy tiene esa vibración, la vibración de lo inevitable, de lo que está escrito sin estar impuesto, de lo que se siente antes de entenderse. Quizás por eso en los últimos días has sentido una mezcla extraña de nostalgia y ansiedad, como si algo te estuviera rozando desde otra dimensión emocional. Puede haber sido un sueño, una canción que apareció sin que la buscaras, o un pensamiento que regresó con una fuerza que no esperabas. La verdad es que no fue casualidad. A veces el amor destinado avisa antes de llegar, como un murmullo suave en los huesos, como un presentimiento que no puedes ignorar, aunque trates de hacerlo. Y ese presentimiento ha comenzado a despertar en ti, poco a poco, desde ese rincón donde tu niño interior aún guarda la esperanza intacta, esa esperanza que no pudo romperse ni siquiera en tus peores días. Hay heridas que no se ven, heridas que nacen en la infancia y crecen en silencio, y que siguen ahí incluso cuando el cuerpo ya es adulto. Heridas que te hicieron pensar que debías conformarte con lo mínimo, o que debías ser fuerte todo el tiempo para no decepcionar a nadie. Pero la energía de hoy te susurra algo diferente, algo más suave y más verdadero. No naciste para mendigar amor. Naciste para recibir uno que te reconozca incluso en tus sombras. Y aunque esta revelación pueda dar un poco de vértigo, también trae consigo una ternura profunda, una especie de alivio que te recorre como agua tibia después de un día largo. Un alivio que te dice que por fin algo está llegando hacia ti y que no tendrás que perseguirlo.
Hay alguien en algún lugar cuya historia ya empieza a rozar la tuya, aunque ninguno de los dos se haya dado cuenta del todo. Puede ser alguien nuevo o alguien que ya conociste en otra etapa de tu vida. La energía no lo dice con exactitud, quizá porque eso no es lo importante ahora. Lo importante es que esta persona siente un llamado, un impulso inexplicable, una intención que no nace de la cabeza, sino del alma. A veces mira un punto fijo sin saber por qué. A veces despierta con una sensación de ausencia, sin comprender de dónde viene. Es como si una parte de sí supiera que hay alguien destinado a cruzarse en su camino. Y esa persona eres tú. La conexión entre ambos existe desde antes del encuentro. A veces se manifiesta como sincronías pequeñas, ver la misma hora repetida, escuchar tu nombre en medio de una conversación ajena, sentir una energía extraña justo antes de dormir. Puede que el universo esté alineando los hilos invisibles que os unirán, despacio pero con precisión, como si tejiera una telaraña luminosa entre dos corazones que ya vivieron demasiados inviernos. Y mientras esto ocurre, tu alma empieza a prepararse también. Sientes que algo cambia en tu forma de respirar, en tu forma de sentir, incluso en la forma en la que miras el futuro. Ya no lo ves tan oscuro ni tan lejano. Hay un brillo nuevo en tu interior, un brillo que a veces te sorprende porque no entiendes de dónde viene. Pero viene de ahí, de ese amor que avanza hacia ti como una marea inevitable. Es curioso cómo el destino trabaja en silencio, casi siempre sin anunciarse. Primero te quita lo que te bloqueaba, luego te muestra lo que debes soltar. Después te enfrenta con tus propias emociones para que no tengas miedo cuando llegue lo que está destinado a llegar. Y en tu caso, has pasado por una limpieza emocional profunda en los últimos meses. Has llorado más de lo que admites, has guardado silencios que pesaban, has sentido vacíos que intentaste llenar con cosas que no te servían. Y aún así, sigues aquí, respirando, con el corazón más abierto de lo que creías posible. Ese es el signo más claro de que estás listo para este encuentro energético. Quizás no te des cuenta, pero tu niño interior también está despertando. Ese niño que un día esperó ser visto, ser elegido, ser amado sin condiciones. Ese niño que lloró en silencio para no molestar, que deseó que alguien lo abrazara sin pedir explicaciones, que aprendió a ser fuerte demasiado pronto. Hoy ese niño te mira desde dentro con una mezcla de temor y esperanza. Desea que esta vez sea diferente. Y la energía parece decir que sí, que esta vez lo será. Porque este amor no llega para ocupar un vacío ni para curarte. Llega porque está alineado contigo. Es un amor que te reconoce, que te acompaña, que te respeta, que te mira con la paciencia de quien sabe que los milagros verdaderos no nacen rápido, sino con tiempo y alma. Puede que en los próximos días sientas señales más intensas. Tal vez un nombre que se repite, un mensaje inesperado, o la sensación de que alguien piensa en ti con mucha profundidad. No corras, no fuerces nada. El amor destinado nunca llega por presión. Llega como el amanecer. Inevitable, lento, suave, firme. Y cuando llegue, reconocerás la energía antes que el rostro. Reconocerás la calma que te dará. Reconocerás cómo tu respiración cambiará sin razón aparente. Reconocerás la forma en la que tu alma responde, incluso antes de que tu mente entienda qué está pasando. Este mensaje no viene a decirte qué ocurrirá, porque nada está escrito de forma rígida. Pero la energía muestra que algo importante se acerca. Algo que tiene la capacidad de tocarte, donde nadie más ha llegado. Algo que iluminará partes de tu corazón que creías dormidas.
Y cuando ese momento llegue, será como volver a casa después de años lejos. Será como escuchar la voz de tu madre llamándote desde la cocina con una calidez que no se olvida. Será como volver a ver aquella foto vieja donde apareces sonriendo sin miedo, sin máscaras. Será en esencia un reconocimiento de alma a alma. Y ahora, mientras este mensaje se acerca al final, la energía no se cierra, no se apaga, no concluye. Al contrario, queda abierta como una puerta que invita a seguir caminando. Lo que viene no está cerrado, está vivo, no está determinado, está naciendo. Lo único claro es que algo se mueve hacia ti, algo que vibra en la frecuencia del amor que siempre mereciste. Y tu camino, desde este punto, continúa con una luz distinta, una luz que no se explica, se siente. Este no es un final, es el inicio silencioso de algo que ya comenzó a encontrarte. A medida que la energía espiritual continuaba expandiéndose, una claridad aún más profunda comenzó a revelarse, como si cada capa de tu conciencia fuera despojándose lentamente de los velos que habían permanecido quietos durante años. No era una revelación repentina, sino un proceso progresivo y silencioso, similar al modo en que la luz del amanecer avanza sobre las sombras sin que nadie pueda identificar el instante exacto en que el día reemplaza a la noche. Esta transformación que se abría ante ti no buscaba sobresaltos, sino comprensión. No deseaba provocar una reacción impulsiva, sino despertar una sabiduría que siempre estuvo latente dentro de ti. En este punto empezaste a reconocer que las señales que habías recibido no eran advertencias aisladas, sino capítulos conectados de una misma historia que estabas destinado a comprender con mayor profundidad. El flujo de intuiciones se volvió más constante, y cada pensamiento que surgía llevaba consigo un matiz de significado que antes habría pasado desapercibido. Era como si una mano invisible estuviera reorganizando tus emociones, eliminando los temores innecesarios y reforzando los recuerdos que contenían alguna enseñanza oculta. No se trataba de una simple reorganización interior, sino de una reestructuración completa de tu relación con el tiempo, con las decisiones tomadas y con los caminos que aún no habías transitado. De pronto comprendiste que no era posible avanzar sin reconocer los fragmentos de tu historia que seguían pidiendo ser escuchados. Esos fragmentos que tantas veces habías ignorado por falta de tiempo, por cansancio o por miedo a lo que pudieran revelar. La densidad de esta fase no buscaba confundir, sino intensificar la sensibilidad que habías adquirido. Cada paso que dabas hacia adelante revelaba nuevas perspectivas sobre situaciones que creías finalizadas. Descubriste emociones enterradas, preguntas olvidadas y oportunidades que nunca supiste que estaban allí. Y con cada una de esas revelaciones surgía un entendimiento más profundo sobre por qué habías atravesado silencios prolongados, por qué algunas puertas se habían cerrado sin explicación y por qué tú mismo te habías sentido detenido en ciertos momentos de tu vida. Entender aquello no solo te liberó de la carga del pasado, sino que también abrió un espacio interior en el que comenzó a florecer una fuerza renovada. Esa fuerza no era explosiva ni impaciente. Era firme, constante, disciplinada. Parecía provenir de un lugar antiguo dentro de ti, un lugar que había permanecido dormido y que por fin despertaba para guiarte en esta nueva etapa. La energía que lo acompañaba se sentía diferente a cualquier impulso motivacional pasajero. Esta vez había profundidad, propósito y una forma particular de equilibrio que te otorgaba una serenidad insólita, incluso en medio de la incertidumbre. El caos exterior no disminuyó,
Sin embargo, tu relación con él cambió radicalmente. Lo que antes te perturbaba ahora parecía carecer de intensidad. Lo que antes te distraía ahora te dejaba indiferente. Era como si una parte interna de tu espíritu hubiera tomado el control, marcando el ritmo de tus emociones con una precisión casi divina. Mientras esto ocurría, una comprensión aún más amplia comenzó a tomar forma. Habías llegado a un punto crucial en el que ya no se trataba de sobrevivir las experiencias, sino de interpretarlas. Cada encuentro, cada palabra, cada distancia emocional o física que surgió entre tú y otros no era un accidente. Respondía a un patrón mayor que comenzabas a visualizar con una nitidez sorprendente. Empezaste a recordar personas que desaparecieron sin despedirse, situaciones que se interrumpieron abruptamente, proyectos que se disolvieron sin explicación. Por primera vez, entendiste que todo ello no se debió a un desorden, sino a una reubicación espiritual destinada a limpiar tu camino para lo que venía. El peso emocional que llevabas comenzaba a transformarse. Ya no era una carga que amenazaba con derrumbarte, sino un conjunto de mensajes cifrados que ahora sabías leer. Comprendiste que las heridas que te acompañaron por tanto tiempo no fueron señales de fragilidad, sino puertas que te estaban empujando hacia una comprensión mayor de tu propósito. Este reconocimiento no llegó con alivio inmediato, llegó con una profunda responsabilidad. Saber la verdad, ver bajo la superficie y entender el significado oculto detrás de cada acontecimiento te exigía actuar desde una madurez emocional que quizás no habías desarrollado completamente hasta ese momento, pero ahora sí estabas preparado. A medida que la claridad seguía expandiéndose, comenzó a formarse una visión más extensa de tu futuro. No se trataba de un destino fijo o predeterminado, sino de la forma en que tus decisiones, fortalecidas por esta nueva conciencia, construirían un camino más auténtico. Comenzaste a ver que en realidad nunca estuviste perdido. Habías estado siendo guiado, incluso cuando creíste que la vida te había dejado sin brújula. Muchas de tus dudas se disiparon, no en un instante mágico, sino en un proceso gradual que revelaba cómo todo lo vivido tenía una razón de ser. Entendiste que las demoras eran protección, las pérdidas eran redirecciones y los silencios eran mensajes. El final de este proceso no es un cierre, sino una apertura poderosa hacia un nuevo capítulo. A partir de aquí, la energía que te acompaña se vuelve más ligera, más fluida, más alineada con lo que realmente deseas construir. Ya no cargas con lo que no te pertenece. Ya no repites viejos patrones. Ya no aceptas vínculos que te disminuyan. Estás en un punto donde cada paso que das tiene un sentido profundo, donde tu intuición habla con una claridad que antes jamás habías experimentado, y donde tu espíritu, finalmente libre de ataduras, puede avanzar hacia un futuro que esta vez construirás con plena conciencia. Este es el inicio del verdadero final que buscabas. No el final de tu historia, sino el final de tu confusión. Lo que sigue ahora es un camino abierto, nítido y cargado de propósito. Y aunque aún habrá desafíos, habrás aprendido a leerlos, a comprenderlos y a transformarlos. Porque ahora sabes que ninguna fuerza externa puede detener a alguien que por fin ha despertado a la verdad de su propio espíritu. A medida que la energía seguía expandiéndose, un movimiento interior comenzó a tomar forma con una nitidez que nunca antes habías experimentado. No se trataba de un impulso emocional ni de un pensamiento fugaz, sino de una fuerza silenciosa y constante que reorganizaba todo lo que creías fijo dentro de ti. Las experiencias pasadas,
los encuentros intensos, las despedidas silenciosas, las decisiones que alguna vez tomaste con dudas o miedo, empezaron a reposicionarse en tu memoria como piezas dispersas que ahora encajaban de una manera sorprendentemente lógica. Durante años habías sentido que muchas de tus emociones eran contradicciones sin sentido, pero ahora entendías que todo aquello formaba parte de un proceso mayor que finalmente se estaba revelando ante ti con una claridad inevitable. Cada día que avanzaba, la percepción de tu entorno adquiría un matiz diferente. Observabas a las personas, sus palabras y sus acciones con una profundidad nueva, como si pudieras ver más allá de lo evidente, como si cada movimiento revelara algo oculto que antes permanecía invisible. Esta sensibilidad ampliada no era fruto del azar, era consecuencia directa del despertar interior que te había acompañado durante semanas, quizá meses, incluso años sin que lo supieras. Algo en tu interior había estado creciendo en silencio, preparándose para un momento como este. Y ahora, finalmente, ese momento había llegado. Comenzaste a notar que tus pensamientos se volvían más ordenados, más estructurados, más alineados con una verdad que antes parecía distante. El ruido que habitaba dentro de tu mente, ese murmullo constante que te empujaba a la incertidumbre o la duda, comenzó a disiparse lentamente. En su lugar surgió una voz interna, firme pero tranquila, capaz de guiarte con una precisión que jamás habías experimentado. Esa voz no te hablaba con urgencia ni con exigencia, te hablaba con sabiduría, con paciencia, con la serenidad de quien conoce caminos que tú aún no has transitado. La transformación que atravesabas también afectó la manera en que te relacionabas con tu pasado. Aquellas situaciones que alguna vez te hirieron comenzaron a perder su peso. No porque hubieras olvidado lo ocurrido, sino porque ahora podías interpretarlas desde un nivel más elevado de conciencia. Lo que antes parecía injusto ahora revelaba su significado. Lo que antes dolía ahora enseñaba. Lo que antes te retenía ahora te impulsaba hacia adelante. Por primera vez comprendiste que no podías haber llegado a este punto sin haber vivido cada una de las experiencias que marcaste como errores, fracasos o pérdidas. Todas ellas se convirtieron en fundamentos invisibles de tu fortaleza actual. Incluso las personas que pasaron por tu vida dejaron de ser sombras que te perseguían o recuerdos dolorosos. Entendiste que cada una apareció en el momento exacto, con la intensidad necesaria para mostrarte algo que debías aprender sobre ti mismo. Algunas llegaron para despertar tu capacidad de amar, otras para enseñarte a poner límites. Algunas te mostraron tu propia fragilidad, mientras que otras te revelaron la fuerza que no sabías que poseías. Y aunque muchas de esas presencias se desvanecieron con el tiempo, su propósito ya había sido cumplido. A partir de ahora, no cargas con el peso de lo que se fue, llevas la sabiduría de lo que quedó. Mientras tanto, el presente se transformaba en un espacio más consciente. Ya no vivías atrapado entre lo que había pasado y lo que podría pasar. Comenzaste a habitar el ahora con una profundidad que antes parecía inalcanzable. Cada decisión, por pequeña que fuera, adquiría un valor simbólico. Cada gesto, cada palabra que ofrecías, cada silencio que elegías, tenía una razón y un propósito. Esta sensación de estar plenamente presente te permitió ver oportunidades que antes ignorabas y reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Era como si el universo hubiera decidido comunicarse contigo de una manera más directa, enviando mensajes que tu intuición captaba con precisión. En esta nueva etapa,
también comenzaron a revelarse caminos que no habías considerado. Proyectos que alguna vez pospusiste resurgieron con fuerza. Ideas que pensaste imposibles comenzaron a tomar forma concreta. Y no se trataba de una simple inspiración momentánea, sino de una dirección clara. Sentías que algo dentro de ti te impulsaba a avanzar, a crecer, a expandirte más allá de los límites que te habías impuesto durante tanto tiempo. Esta expansión interior iba acompañada de una sensación de responsabilidad, no ante los demás, sino ante ti mismo. Comprendiste que no podías ignorar lo que estabas sintiendo, que no era una coincidencia, sino una llamada profunda que merecía ser escuchada. Al mismo tiempo, tus emociones se volvían más estables. Ya no reaccionabas con la misma intensidad a situaciones externas que antes te perturbaban. Lo que antes te alteraba ahora parecía lejano. Lo que antes te desestabilizaba ahora se desvanecía con facilidad. No era indiferencia, era madurez emocional. Un tipo de fortaleza que no nace de la frialdad, sino del entendimiento. Sabías que las tormentas externas no podían dañar a quien había aprendido a construir calma dentro de sí. Esta calma era tu nuevo espacio seguro, una especie de refugio interior que nadie podía arrebatarte. Poco a poco comenzó a surgir una visión más clara sobre el futuro. No era una visión cargada de expectativas rígidas, sino una proyección fluida, flexible, en la que cada paso estaba guiado por tu propia esencia. Entendiste que el futuro no era un lugar al que debías temer llegar, sino un territorio que podías moldear con tus acciones, tus decisiones y tu forma de interpretar la realidad. Esta comprensión te liberó de antiguas ansiedades, permitiéndote avanzar con una seguridad que antes no habías conocido. La incertidumbre dejó de ser una amenaza, se convirtió en un espacio de posibilidades. La conexión con tu intuición se volvió también más intensa. Cada vez que aparecía una duda, la respuesta emergía desde adentro con una claridad sorprendente. No necesitabas forzar nada. No necesitabas buscar desesperadamente señales externas. Todo lo que necesitabas saber ya estaba allí, dentro de ti, esperando ser escuchado. Esta certeza interior te permitió tomar decisiones más valientes, alejarte de lo que no te hacía bien y acercarte a lo que realmente resonaba contigo. Por primera vez estabas avanzando desde un lugar auténtico, sin máscaras, sin miedo y sin pretender encajar en expectativas ajenas. A medida que este proceso se consolidaba, un sentimiento profundo comenzó a surgir. Estabas listo para cerrar definitivamente ciclos que habían durado demasiado. No se trataba de un cierre abrupto, sino de una despedida consciente. Comprendiste que algunas historias debían terminar para permitir el nacimiento de otras. Y lejos de sentir tristeza, experimentaste una liberación que te dio espacio para respirar, para expandirte, para volver a construir desde cero si era necesario. Esta sensación de renovación te acompañó como una confirmación silenciosa de que estabas en el camino correcto. Todo lo que viviste hasta este punto te preparó para comprender que no estabas enfrentando un final, sino una transformación. Cada experiencia, cada emoción, cada decisión te llevó a un estado de conciencia que ahora se abre ante ti con una amplitud que nunca imaginaste. Y mientras avanzas hacia este nuevo capítulo, lo haces con los ojos más abiertos, el corazón más fuerte y la mente más clara que nunca. Y mientras todo ese proceso interno seguía desplegándose dentro de ti, comenzaste a notar que algo más también se movía en tu vida cotidiana, como si hubiera una corriente invisible que te rodeaba y te dirigiera hacia direcciones que antes no te atrevías ni siquiera a mirar.
No era una fuerza abrupta ni un empujón repentino. Era más bien una suave inclinación que te hacía girar la cabeza hacia huellas que, de un modo extraño, parecían haberte estado esperando desde hacía mucho tiempo. Puede que fuera una palabra escuchada por casualidad, una mirada sostenida más de lo habitual, o incluso un silencio compartido con alguien cuya presencia te estremecía de un modo distinto. Cada pequeño detalle empezaba a adquirir un peso simbólico, como si formara parte de un lenguaje oculto que solo tu corazón podía entender. Al mismo tiempo, tus recuerdos se volvían más nítidos. No esos recuerdos dispersos que aparecen de vez en cuando sin motivo, sino esos otros que llevan consigo un significado más profundo. Aquellos que no solo muestran imágenes, sino también emociones que te hablan desde una parte de ti que habías ignorado. Volvieron a tu memoria instantes de infancia que creías olvidados. Recordaste la sensación de correr por un pasillo iluminado por el sol, el sonido de una risa que te acompañaba mientras jugabas con un vaso lleno de agua fría, la voz de alguien que te llamaba desde la cocina, o el olor a pan recién hecho que llenaba las tardes de invierno. Esos momentos regresaron con una delicadeza casi dolorosa, no para traerte nostalgia vacía, sino para recordarte algo esencial, que dentro de ti había quedado suspendida una parte muy frágil que aún necesitaba ser acariciada, escuchada, atendida. Esa parte tuya que alguna vez pedía amor con gestos pequeños, con silencios profundos o con miradas que nadie interpretó. Esa parte que se escondía cuando no se sentía suficiente, cuando el mundo parecía demasiado grande y tú demasiado pequeño. Y sin embargo, esa misma parte era la que ahora despertaba con una fuerza que te sorprendía. No porque quisiera reclamar lo que perdió, sino porque había llegado el momento de recibir lo que siempre mereció. No desde el orgullo, sino desde la conciencia. No desde la esperanza vacía, sino desde la apertura genuina que surge cuando uno por fin comprende su propio valor. A medida que ibas observando esto, te diste cuenta de que algo similar comenzaba a ocurrir en tu manera de relacionarte con los demás. Las conversaciones adquirían un tono diferente, más honesto, más natural. Ya no buscabas encajar en espacios que no se sentían tuyos. Ya no te esforzabas por sostener vínculos que te drenaban o que nunca habían mostrado un interés real por tu bienestar. Poco a poco empezaste a dejar de lado el hábito de disculparte por sentir demasiado, por querer demasiado, por entregarte demasiado. Te diste cuenta de que gran parte de tu vida habías tratado de adaptarte a ritmos que no te correspondían, a expectativas que no nacieron de ti. Y ese descubrimiento, lejos de entristecerte, te liberó de una manera silenciosa pero poderosa. Esta liberación se reflejó también en tu manera de mirar el amor. De pronto comprendiste que durante mucho tiempo habías confundido amor con esfuerzo desmedido, entrega unilateral o sacrificio permanente, que habías creído que amar significaba sostener lo que se caía, sanar lo que no te correspondía o rescatar lo que no quería ser rescatado. Pero ahora algo dentro de ti finalmente se abría paso para mostrarte una definición mucho más pura del amor, aquella en la que ambas almas se encuentran desde la verdad, desde la claridad, desde el deseo mutuo de caminar juntas, no desde la necesidad de llenar vacíos. Esa comprensión te llevó a preguntarte si el universo estaba tratando de prepararte para algo más grande, para una conexión distinta, para un vínculo que no viniera desde el dolor, sino desde la resonancia. Fue entonces cuando empezaste a notar señales más claras, aunque muy sutiles,
de que una nueva energía se aproximaba a tu vida. No era un presentimiento impulsivo ni un deseo disfrazado. Era una sensación tranquila, como un susurro que rozaba tu intuición y te decía que algo o alguien se acercaba con un ritmo que coincidía plenamente con el tuyo. Esta sensación se fortalecía cada vez que pensabas en la posibilidad de volver a abrir el corazón de una manera auténtica, sin miedo, sin reservas, sin repetir heridas pasadas. Había una calma que acompañaba esta sensación, una calma que no tenía nada que ver con la ilusión, sino con la certeza intuitiva que surge cuando el alma reconoce algo incluso antes de que suceda. Mientras avanzabas con esta percepción, la vida comenzó a mostrarte situaciones que parecían repetirse de manera simbólica. Personas que te hablaban de encuentros inesperados, historias reales que surgían en momentos oportunos, conversaciones sobre conexiones profundas que aparecían sin que tú las buscaras. Todo parecía converger hacia una misma idea, que algo destinado estaba alineándose, y aunque tú no sabías cuándo, ni cómo, ni de qué forma llegaría, lo que sí sentías era que tu energía se preparaba para recibirlo. En esos días también experimentaste una transformación emocional significativa. El dolor que antes te desgarraba dejó de doler igual. Las ausencias que antes parecían insuperables comenzaron a ocupar un espacio diferente dentro de ti. Ya no había rencor, ya no había reclamos, ya no había culpa, solo había comprensión, aceptación y gratitud. Comprendiste que cada persona que había pasado por tu vida había cumplido un papel esencial en tu crecimiento, que incluso aquellas experiencias que parecieron injustas o crueles te prepararon para reconocer, valorar y sostener un amor consciente, un amor destinado que no se construye desde la carencia, sino desde la madurez emocional. Fue entonces cuando surgió dentro de ti una claridad aún más profunda. Empezaste a entender que no estabas simplemente esperando un amor nuevo. Estabas preparándote para recibirlo. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque esperar viene del deseo, pero prepararse viene de la alineación. Cuando uno se prepara, el universo responde de maneras que antes parecían imposibles. Las decisiones comienzan a sincronizarse. Las oportunidades se presentan sin forzarlas. Los encuentros adquieren una magia inesperada. Y tú sentías, desde lo más hondo, que estabas entrando en ese territorio. A medida que este sentimiento se afianzaba, comenzó también a transformarse la relación que tenías contigo mismo. Desapareció esa necesidad de medir tu valor a través de la mirada ajena. Comenzaste a sostenerte con más firmeza. Te trataste con más compasión. Y en esta nueva forma de cuidarte, descubriste algo esencial: que el amor destinado que pudiera entrar en tu vida no vendría para completarte, sino para acompañarte. No llegaría para salvarte, sino para caminar a tu lado mientras tú continúas tu propio proceso de expansión y descubrimiento. Este entendimiento despertó una paz profunda, una sensación de que por primera vez en mucho tiempo estabas listo para recibir lo que siempre habías deseado, pero que antes no habías sido capaz de mantener. No porque no lo merecieras, sino porque aún no estabas en el nivel emocional adecuado para sostener un vínculo de esa magnitud. Pero ahora sí, ahora tu energía era distinta, ahora tu mirada era más clara, ahora tu alma estaba preparada para reconocer a quien llegara con la misma apertura y sinceridad que tú ofrecías. Y mientras esta certeza se asentaba dentro de ti, la vida seguía moviéndose, guiándote sin prisa pero sin pausa. Había algo en el aire, en los pequeños detalles,
que parecía confirmar esa intuición interna que tanto venías sintiendo. Era como si los días comenzaran a tener un ritmo diferente, como si cada amanecer trajera consigo una promesa silenciosa, una especie de anuncio sin palabras de que un encuentro significativo se aproximaba poco a poco, sin que tú necesitaras forzarlo o perseguirlo. Y aunque aún no sabes cómo llegará, ni cuándo, ni en qué forma aparecerá, lo que sí sabes con absoluta claridad es que estás en el punto exacto que necesitabas para reconocerlo cuando suceda. No hay prisa, no hay expectativa rígida, solo hay apertura, calma y un espacio interno listo para recibir. A veces, cuando cae la tarde y el cielo adquiere ese tono anaranjado que parece derretirse sobre los tejados, notas que algo dentro de ti comienza a moverse con una suavidad casi imperceptible. Es como si una memoria antigua despertara en silencio, una memoria hecha de pequeñas escenas que nunca terminaste de comprender del todo. Ves a ese niño o esa niña que fuiste, sentado en el borde de la cama, escuchando los sonidos de la casa mientras la noche se iba acercando despacio. Ves la sombra de una lámpara, el reflejo en una ventana, el olor a jabón recién usado después del baño. Recuerdas cómo tu corazón esperaba algo, sin saber exactamente qué, como si una parte profunda de ti intuyera que algún día llegaría un amor diferente, uno que no tuviera la forma de las historias de los adultos, sino la forma pura y suave de los sueños. Es curioso cómo, con el paso de los años, esa sensación se esconde, se apaga, se disfraza de lógica y de miedo, pero no desaparece. Permanece como una brasa tenue, esperando el momento de volver a encenderse. Y quizás, sin que puedas explicarlo, últimamente has sentido que esa brasa vuelve a brillar un poco más fuerte. No porque alguien haya llegado ya, sino porque algo dentro de ti se está abriendo lentamente, como si la vida estuviera preparando el terreno para un encuentro que tiene la textura de lo destinado. Es un movimiento tan sutil que solo lo notas cuando guardas silencio, cuando respiras hondo, cuando la luz de la mañana entra por la ventana y te toca la piel de una forma que te hace cerrar los ojos por unos segundos. Es como si la vida te susurrara que te estás acercando a una vibración distinta. A veces piensas que quizá es tu imaginación, pero luego ocurre algo pequeño que te hace reconsiderarlo. Una conversación que te toca de manera inesperada, una frase que escuchas en la calle y que sientes que estaba dirigida a ti, una sensación cálida cuando te cruzas con alguien cuya energía te resulta familiar sin saber por qué. No es que esa persona sea necesariamente el amor destinado, pero su presencia te recuerda que ya no estás cerrado, que ya no estás escondido detrás de las murallas que construiste por miedo al dolor o al abandono. Y ese simple hecho ya es un cambio enorme en el mapa interno de tu vida. Has empezado a sanar desde lugares que antes parecían inaccesibles. Quizá lloraste en momentos recientes sin saber del todo la razón, como si tu cuerpo se deshiciera de capas antiguas que te habían acompañado demasiado tiempo. Quizá te descubriste recordando escenas dolorosas que antes evitabas recordar. Un adiós mal dicho, una decepción profunda, la sensación de haber dado más de lo que recibiste, el vacío que dejaron aquellas promesas que nunca se cumplieron. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, en lugar de castigarte o preguntarte qué hiciste mal, simplemente sentiste. Dejaste que el recuerdo pasara por tu pecho. Lo respiraste, lo sostuviste con la misma delicadeza con que sostendrías un objeto frágil. Y al hacerlo, algo dentro de ti se liberó, se expandió, se iluminó de una manera nueva.
Es probable que en ese proceso te hayas dado cuenta de que tu historia amorosa no ha sido lineal. Ha tenido curvas abruptas, silencios largos, ilusiones intensas, heridas que parecían no cerrarse. Pero también ha tenido destellos hermosos, instantes en los que amaste con una pureza que pocas personas conocen. Momentos en los que fuiste sinceramente tú, sin máscaras, sin miedo, sin reservas. Y aunque a veces te arrepientes de haber dado tanto, en el fondo sabes que esa capacidad infinita de sentir es lo que te convierte en alguien especial. Alguien capaz de vivir un amor destinado cuando llegue. Porque el amor que está marcado para ti no será para una versión miedosa o rota de tu alma. Será para esta versión que emerge ahora, más consciente, más suave, más honesta contigo mismo. Mientras todo esto sucede dentro de ti, la vida externa también empieza a ajustarse de maneras pequeñas pero significativas. Tal vez has notado que tu intuición está más despierta, que percibes cosas antes de que ocurran, que sabes cuando una presencia se acerca desde el corazón antes de que lo haga físicamente. No son certezas absolutas, son señales delicadas, como cuando un pájaro se posa en una ventana justo en el momento en que estás pensando en un cambio, o cuando escuchas una canción antigua que te habla de un reencuentro que aún no ha sucedido. Es como si el universo estuviera afinando tu frecuencia emocional para que puedas reconocer aquello que se aproxima. Puede que no lo digas en voz alta, pero hay una parte de ti que presiente que tu vida afectiva está entrando en una fase distinta, más madura y más espiritual. Ya no buscas un amor que te distraiga del vacío, sino uno que pueda sostenerse en silencio contigo, que respire a tu ritmo, que comprenda tus pausas, tus miedos, tus cicatrices y aún así elija quedarse. No elijas desde la necesidad, sino desde el reconocimiento. Y esa diferencia es enorme, porque el amor destinado no irrumpe para invadirlo todo. Entra con suavidad, como una brisa que se cuela por una ventana abierta, como un gesto sencillo que no necesita explicación. A veces, cuando estás a punto de dormir, sientes esa presencia cerca, como si una energía cálida se acercara desde una distancia que no puedes medir con palabras. No ves a nadie, pero sientes la vibración de alguien que podría caminar contigo sin romper tus silencios. Esa energía se filtra en tus sueños, en tus pensamientos, en esa parte de tu alma que aún cree en los encuentros significativos. Y aunque no sabes cuándo aparecerá esa persona, ni cómo reconocerás su llegada, sí sabes que algo dentro de ti se prepara cada día un poco más. No es una preparación consciente, no es algo que controles. Es algo que ocurre en el fondo, como el crecimiento lento de una flor que se abre sin hacer ruido. En medio de todas estas sensaciones, sigues avanzando en tu vida, sigues cumpliendo tus responsabilidades, sigues hablando con tus amigos y tomando decisiones. Pero aún así, hay una corriente subterránea que te acompaña, una especie de movimiento silencioso que te indica que el amor destinado no es una fantasía, sino una posibilidad real que se acerca paso a paso mientras tú sigues sanándote, fortaleciéndote y reconociéndote. Es como si el universo te dijera que no necesitas correr hacia nada, que no necesitas buscar desesperadamente, que aquello que está alineado contigo llegará en el momento exacto, ni antes ni después. Y aunque aún no sepas su nombre, su rostro o su historia, puedes sentir que esta persona tendrá algo que te tocará de inmediato. Quizás sea la forma en que te mire, con esa calma que hace desaparecer el ruido del mundo. Quizás sea la manera en que su voz resuene dentro de ti como un eco antiguo,
como si ya hubiera vivido contigo en algún lugar que no recuerdas del todo. O quizás sea algo más simple, el modo en que tu corazón se sienta en paz a su lado. Porque el amor destinado no se reconoce por la intensidad desbordada, sino por la tranquilidad profunda que provoca. Es una sensación que no se aprende, se recuerda. Y ahora que tu alma ha hecho tanto camino, esa tranquilidad ya no te asusta. Antes confundías calma con peligro, silencio con abandono, estabilidad con aburrimiento. Pero ahora sabes que la verdadera conexión no necesita sobresaltos para sentirse viva, que el amor auténtico no duele, que el amor destinado no llega para romper, sino para sostener, para acompañar lo que ya estás construyendo contigo mismo, no para sustituirlo. Mientras sigues sintiendo todo esto, la vida continúa moviéndose a tu alrededor. Y aunque pueda parecer que nada extraordinario sucede en la superficie, en tu interior está ocurriendo un cambio profundo que te prepara para un encuentro que quizá sin saberlo has esperado desde aquella infancia en la que soñabas con un amor que te mirara como nadie más lo hacía. Ese sueño no era ingenuo. Era un presentimiento antiguo que solo ahora empieza a tomar forma. La energía que rodea tus pasos continúa expandiéndose a medida que avanzas hacia un punto en el que las decisiones ya no se toman desde la duda, sino desde una claridad que antes parecía inalcanzable. Los movimientos sutiles que ocurren a tu alrededor no son coincidencias, sino señales encadenadas que buscan llevarte hacia una comprensión más profunda de lo que verdaderamente necesitas. Las palabras que escuchas en silencio, los gestos que otros hacen sin intención aparente, las sensaciones que surgen sin explicación inmediata, todo se convierte en parte de un lenguaje que antes parecía invisible y que ahora comienza a revelarse con una nitidez que sorprende. La calma que llega después del ruido interior no es accidental, sino el resultado de un proceso silencioso que estuvo formándose durante largo tiempo. Incluso en los momentos en los que pensabas que nada avanzaba o que cada intento terminaba en un punto muerto. La apertura emocional que se está manifestando tiene raíces en experiencias pasadas que parecían totalmente cerradas. Lo que antes dolía ahora se transforma en impulso, y aquello que te retuvo se convierte en un recordatorio de la fuerza que adquiriste sin darte cuenta. Las decisiones que pospusiste regresan ahora con una urgencia distinta, como si el tiempo mismo te empujara a recuperar lo que dejaste atrás por miedo, confusión o simple agotamiento. Las conversaciones que antes no pudiste tener encuentran un espacio en el presente, incluso si no se pronuncian en voz alta, porque hay entendimientos que se forman desde el silencio y que no necesitan palabras para ser válidos. Las conexiones que surgieron recientemente continúan profundizándose, mostrando que no todas las presencias llegan para quedarse, pero algunas aparecen para abrir una puerta que no sabías que estaba cerrada. Esa sensación inesperada que se instala en el pecho cuando alguien se cruza en tu camino no es casual, sino un eco de algo que viene desde más lejos que la simple coincidencia. Los gestos pequeños, las miradas breves y las intuiciones persistentes no deben ser ignorados, porque revelan direcciones que tu mente racional aún no alcanza a comprender del todo. Lo que se está formando entre tú y ciertas personas se mueve en un plano diferente, donde el tiempo no sigue las reglas habituales y donde las emociones adquieren matices que antes no habías experimentado de esta manera. El entorno comienza a mostrar señales de renovación.
Los cambios que tanto esperabas no se producen de golpe, pero avanzan con una constancia que da estabilidad a lo que viene. Los planes que antes parecían complicados empiezan a ordenarse casi solos, como si las piezas de un rompecabezas que estuvo disperso finalmente encajaran sin esfuerzo. La sensación de renovación interior se mezcla con un impulso suave que te guía hacia espacios donde antes no te habías atrevido a entrar. Las dudas se debilitan poco a poco, no porque desaparezcan de inmediato, sino porque comienzan a perder fuerza frente a la claridad que se está formando. El ámbito material también comienza a transformarse. Las oportunidades que estuvieron bloqueadas durante largo tiempo se abren de manera inesperada, revelando caminos que no habías considerado porque parecían lejanos o imposibles. Lo que parecía estancado recupera movimiento, y aquello que dabas por perdido muestra un resurgir que sorprende incluso a quienes te conocen. Tu percepción respecto al dinero, al esfuerzo y a la estabilidad comienza a cambiar, permitiéndote ver que hay más posibilidades de las que creías. Los recursos que antes parecían insuficientes se multiplican cuando te alineas con decisiones firmes y acciones constantes. En el terreno emocional, la transformación continúa profundizándose. Los lazos que antes se debilitaban ahora muestran resistencia. Y los vínculos que no correspondían a tu crecimiento se desvanecen de manera natural, sin necesidad de confrontaciones agotadoras. La fortaleza que ganaste en momentos difíciles se manifiesta ahora como una intuición más afinada, capaz de detectar quién aporta luz a tu camino y quién representa un peso del pasado que ya no necesitas cargar. La liberación interna que surge de esta claridad te permite avanzar sin la carga emocional que antes ralentizaba cada paso, dando lugar a una sensación de ligereza que se extiende en diferentes áreas de tu vida. La espiritualidad se integra de manera orgánica a tu día a día. Los mensajes que antes parecían confusos ahora llegan con una coherencia sorprendente. La sincronicidad se hace más frecuente, los sueños adquieren significados más profundos y las sensaciones que se manifiestan sin explicación lógica encuentran su lugar dentro de un entendimiento más amplio. No se trata de creer ciegamente, sino de reconocer que hay fuerzas que actúan más allá de la mente racional y que te han acompañado incluso en los momentos en los que te sentías completamente solo. La protección que se ha mantenido cerca de ti se hace más evidente, no a través de grandes señales, sino mediante pequeños milagros cotidianos que se presentan justo cuando más los necesitas. A medida que esta energía se estabiliza, tu percepción del futuro comienza a cambiar. Lo que antes parecía amenazante, ahora se convierte en un espacio de posibilidades. La incertidumbre pierde su peso y se transforma en motivación. Las barreras internas que solían detenerte ya no tienen el mismo poder, porque la confianza que estás construyendo no se basa en ilusiones, sino en experiencias reales que han demostrado que eres capaz de levantarte cada vez que caes. La paciencia que has desarrollado formó un terreno sólido sobre el cual puedes construir lo que viene, sin miedo a que vuelva a derrumbarse como en etapas anteriores. Las decisiones que tomarás en el próximo ciclo no estarán guiadas por la impulsividad, sino por una combinación de intuición afinada y claridad emocional. Los pasos que des serán firmes, no porque tengas todas las respuestas, sino porque por fin comprendes que la duda no es un enemigo, sino un indicador de crecimiento. La fuerza que surge desde el interior se refleja en tu capacidad para sostenerte, incluso cuando el entorno parece inestable. Esta estabilidad interna se convierte en tu mayor recurso,
permitiéndote avanzar sin depender de validaciones externas ni de la aprobación de quienes no comprenden tu proceso. El cierre de esta etapa no implica un final abrupto, sino una transición suave hacia un periodo donde la expansión será más evidente. Lo que has construido en silencio comienza a manifestarse de maneras visibles, dando forma a cambios que antes parecían lejanos. La claridad que se abre frente a ti marca el inicio de un tiempo en el que podrás actuar sin las ataduras que te retenían, permitiéndote entrar en un escenario donde las oportunidades se alinean con tu crecimiento interior. La fuerza que adquiriste se convierte en guía, y el camino que se extiende frente a ti revela que nada de lo vivido fue en vano, porque cada paso te preparó para este momento en el que finalmente puedes avanzar sin retroceder. El proceso que se despliega frente a ti continúa extendiéndose con una profundidad que no habías percibido antes, como si cada capa que se revela mostrara una verdad más antigua y más esencial que la anterior. Las experiencias que han marcado tu camino comienzan a reorganizarse dentro de tu memoria de una forma distinta, no como cargas que arrastras, sino como piezas que ahora encajan dentro de una secuencia lógica que explica por qué ciertas puertas se cerraron, por qué otras tardaron tanto en abrirse y por qué algunas personas llegaron justo en el momento exacto, aunque en su momento no pudieras comprenderlo del todo. El peso emocional que antes parecía imposible de sostener empieza a transformarse en una forma de sabiduría silenciosa que se manifiesta en tu capacidad actual para observar, discernir y actuar sin precipitación. La sensación de estar reconstruyéndote desde un punto más estable se intensifica, permitiéndote reconocer que has abandonado muchos de los patrones que te mantenían estancado. Los miedos que te hacían dudar de ti mismo pierden fuerza, no porque hayan desaparecido, sino porque ya no se alimentan de la incertidumbre que los sostenía. Ahora existe un entendimiento más claro de tus límites y de tus capacidades, algo que te permite avanzar sin la presión de demostrar nada a nadie. La energía que fluye dentro de ti se vuelve más ordenada, más consciente, más dirigida hacia objetivos que realmente pueden ofrecerte un crecimiento real y duradero. Los vínculos que están surgiendo en este nuevo ciclo se construyen desde una vibración distinta. Las conexiones superficiales pierden relevancia, mientras que las relaciones que aportan profundidad toman un papel protagonista en tu vida. Hay miradas que revelan comprensión, palabras que llegan con un peso diferente, silencios que transmiten más que cualquier explicación detallada. Lo que antes buscabas con ansiedad, ahora aparece con naturalidad, porque dejaste de perseguirlo desde la necesidad y comenzaste a permitir que llegara desde la autenticidad. Las personas que se acercan a ti en este periodo comparten un tipo de energía que acompaña tu proceso en lugar de drenarlo, y eso representa una diferencia importante que notarás con el paso de los días. En tu interior se fortalece una sensación de propósito. No es un impulso repentino, sino una certeza que crece de manera constante. Empiezas a ver señales que antes ignorabas, pequeñas confirmaciones que aparecen en conversaciones casuales, en decisiones ajenas, en detalles que te cruzas sin buscarlos. Todo esto se alinea para mostrarte que el camino que estás eligiendo tiene coherencia, que no estás avanzando a ciegas, que tus movimientos están guiados por algo más grande que solo tus deseos inmediatos. Esta sensación de guía interna, de intuición fortalecida, te da la valentía que necesitabas para avanzar hacia metas que antes parecían demasiado grandes o demasiado lejanas. En el ámbito material,
los cambios también se vuelven evidentes. Lo que antes parecía estancado recupera dinamismo y movimiento. Las oportunidades que habían sido pospuestas regresan con una fuerza renovada, como si el tiempo hubiera estado preparando las condiciones exactas para que pudieras aprovecharlas sin temor. La estabilidad que buscas no se construirá de un día para otro, pero cada paso que das demuestra que estás acercándote a una etapa donde podrás disfrutar de los frutos de tus esfuerzos constantes. La claridad financiera, la organización práctica y el fortalecimiento de tu disciplina serán fundamentales en este proceso, permitiéndote evitar errores pasados y tomar decisiones con mayor sensatez. En el plano emocional, la transformación se vuelve aún más evidente. Lo que te afectaba de manera intensa empieza a perder su poder, porque has aprendido a observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Comprendes que sentir no te hace débil, sino humano, y que permitir que las emociones fluyan sin reprimirlas te libera de cargas invisibles que antes ocupaban demasiado espacio dentro de ti. Esta madurez emocional te permitirá enfrentar situaciones futuras con una calma que antes parecía imposible, donde la reacción impulsiva se reemplaza por una respuesta consciente que mantiene tu energía estable y protegida. La apertura espiritual continúa expandiéndose, y lo hace de una manera tan natural que apenas notas cuánto has cambiado en este aspecto. Las intuiciones que antes ignorabas ahora se sienten como señales claras. Los sueños se vuelven más simbólicos, las sincronicidades más frecuentes. Puedes notar cómo ciertas presencias, energías o sensaciones se mantienen cerca de ti, como si hubiera una forma de protección sutil acompañando tus pasos. No se manifiesta de forma dramática, sino en pequeños detalles que llegan justo a tiempo, en coincidencias que parecen diseñadas específicamente para aliviar tus dudas, en situaciones que se acomodan de una manera casi perfecta cuando pensabas que todo iba a complicarse. A medida que avanzas en este proceso, descubres que tu capacidad de adaptación se ha fortalecido. Las dificultades que antes te paralizaban ahora te empujan a encontrar soluciones creativas. Los conflictos que antes te consumían ahora te muestran perspectivas nuevas desde las cuales puedes resolverlos sin desgastarte. La claridad mental que estás desarrollando se convierte en un recurso valioso, permitiéndote analizar situaciones complejas sin perder tu centro emocional. Esto te permitirá tomar decisiones importantes en las próximas semanas. Decisiones que no solo afectarán tu presente inmediato, sino también el rumbo de tu futuro. El cierre de este ciclo se aproxima con una energía de liberación profunda. Todo lo que ya no te sirve, todo lo que te bloqueaba, todo lo que te limitaba, comienza a desvanecerse de forma natural. No necesitas forzar nada, porque lo que debe irse se irá solo, y lo que debe quedarse mostrará su intención a través de acciones consistentes. El vacío que queda después de la liberación no es un espacio de pérdida, sino un terreno fértil donde podrás construir algo más auténtico, más sólido y más conectado con tu verdadero camino. Lo que viene después de esta purificación interior es una etapa de expansión. Conectarás con personas, oportunidades y experiencias que vibran en la misma sintonía que tú. Se abrirán puertas que antes estaban ocultas. Aparecerán soluciones donde antes solo había obstáculos y sentirás una fuerza renovada para avanzar sin el peso del pasado. La claridad, la estabilidad y la profundidad emocional que estás desarrollando serán tus aliados principales para enfrentar lo que viene.
permitiéndote entrar a un periodo donde por fin podrás ver resultados concretos de todo el crecimiento que has atravesado en silencio. El mensaje continúa desdoblándose dentro de ti como una ola lenta que no se ve, pero que se siente profundamente en el pecho. Una ola que parece arrastrar recuerdos antiguos mientras deja espacio para algo nuevo que apenas empieza a formarse. Hay una especie de susurro interno que te guía hacia lugares donde guardaste silencios, donde escondiste sentimientos que nunca supiste nombrar, y donde permanecen fragmentos de lo que fuiste antes de aprender a defenderte del mundo. Ese susurro te recuerda escenas que creías olvidadas, un pasillo largo iluminado por una luz cálida, el sonido de cucharas chocando en una cocina pequeña, la risa de algún niño del barrio corriendo entre bicicletas viejas, el olor a pan recién hecho que salía de una ventana abierta. Todo esto vuelve no para entristecerte, sino para mostrarte que tu historia siempre estuvo llena de señales, incluso cuando no te dabas cuenta. Y mientras esa memoria vuelve, algo dentro de ti se ablanda, como si una parte interna, una parte muy antigua, decidiera por fin dejarse ver sin miedo. Puede que en estos días sientas una presencia suave, como una energía que no invade, pero que acompaña. No es algo que puedas describir con precisión, pero se siente como si alguien colocara una mano tibia sobre tu espalda, recordándote que no estás solo en este proceso. Hay momentos en los que parece que nada cambia, pero en realidad todo se está recolocando de forma silenciosa. Las pérdidas que viviste, los vacíos que quedaron después, las decepciones que te obligaron a crecer antes de tiempo. Todo esto empieza a tomar un sentido distinto. Uno que no se explica con palabras, sino con una especie de comprensión silenciosa que llega desde lo más profundo de tu intuición. Podría ser que los próximos días te encuentres reviviendo emociones intensas, pero no como antes. No desde la herida abierta, sino desde una distancia emocional que te permite verlas sin que te consuman. Es como mirar una foto antigua. La emoción está ahí, pero ya no duele de la misma manera. En medio de este proceso, la energía señala que podrías sentir un llamado especial hacia alguien. No necesariamente una persona nueva, sino una presencia que se siente destinada. Como si su llegada hubiera estado escrita en el espacio entre tus silencios. No es una promesa ni una predicción absoluta, sino una vibración particular, un movimiento sutil en tu pecho cada vez que piensas en la posibilidad de abrir tu corazón otra vez. Puede que sientas miedo, puede que pienses que no estás listo, pero la vida no suele sincronizarse con la lógica, sino con la energía. Y lo que se siente ahora es una energía que se acerca a ti con la suavidad de un amanecer que no pide permiso para iluminarlo todo. Esta conexión, si llega, no será ruidosa, no será un choque repentino, sino una entrada pausada que reconoce tus heridas y no intenta apresurarte. Será un gesto, una mirada, una palabra que aparece justo cuando tu corazón empieza a recordar cómo se siente confiar. Medida que avanzas, comenzarás a notar cambios dentro de ti, pequeños pero significativos. El cansancio emocional que has llevado por tanto tiempo empieza a perder densidad. El dolor que habías normalizado se vuelve más fácil de identificar, como si la vida te estuviera enseñando lentamente a dejar de esconderlo bajo capas de ocupaciones, responsabilidades o silencios. Incluso tu respiración podría sentirse distinta, más profunda en algunos momentos, más ligera en otros. Lo que antes te paralizaba ahora solo te detiene unos segundos, porque has aprendido a observarlo sin que te devore.
Esa es una señal importante de que tu corazón se está reorganizando. Puedes notar también cómo se suavizan ciertos pensamientos que solían ser demasiados duros contigo. Puede que hayas cargado culpas que no te correspondían, responsabilidades emocionales que alguien más debería haber llevado, exigencias que te impusiste porque creías que así serías amado o aceptado. Pero ahora, lentamente, esas voces internas comienzan a transformarse. Surge una compasión nueva que no conocías del todo, una compasión hacia ti mismo que te permite verlo todo con un poco más de paciencia, un poco más de ternura. Esa ternura no viene de fuera, sino de una parte dentro de ti que estuvo dormida, esperando que la llamaras. Tal vez esta sea la primera vez en mucho tiempo en la que te permites sentir que mereces cariño sin condiciones. Este periodo también abre espacio para que observes con claridad las dinámicas que te han limitado. Personas que drenaban tu energía comienzan a alejarse por su propio peso, no porque tú lo fuerces, sino porque tu nueva vibración ya no encaja con esas conexiones. Situaciones que solían repetirse una y otra vez comienzan a perder fuerza, como si la vida entendiera que ya aprendiste lo necesario y ahora puedes avanzar hacia otro tipo de experiencias. La sensación de alivio podría llegar de forma inesperada, a veces acompañada de lágrimas silenciosas que no buscan atención, sino liberación. Esas lágrimas no son de tristeza, son la forma en la que tu corazón exhala después de haber permanecido en tensión por mucho tiempo. También podrías sentir que tu intuición se vuelve más fuerte, ideas que aparecen de repente, presentimientos que se confirman, decisiones que tomas sin dudar, porque una parte profunda de ti sabe que son las correctas. Esta sensibilidad no es casualidad. Es la consecuencia natural de haber empezado a escuchar tu propia voz después de tanto tiempo de callarla para complacer a otros. La vida ahora parece hablarte de formas más evidentes, mostrando señales que antes pasaban desapercibidas. No necesitas interpretarlas todas, solo deja que lleguen, que resuenen, que ocupen su espacio sin prisa. En el ámbito emocional más íntimo, la energía muestra que podrías estar entrando en un periodo donde te permites mirar el amor desde un lugar distinto. No desde la carencia, no desde la urgencia, no desde el miedo a perder, sino desde una disposición tranquila que nace del autoconocimiento. Puede que alguien aparezca, o puede que ya esté cerca, alguien cuya presencia se siente como un hogar silencioso, un refugio que no exige nada más que autenticidad. No será un amor que te sacuda violentamente, sino uno que te abra un espacio para respirar, que te haga sentir visto sin tener que esforzarte, que te permita ser tú sin máscaras ni defensas. Esa conexión, si llega, podría sentirse como el cierre de una herida antigua, como el regreso de una parte de ti que creías perdida. Mientras todo esto sucede, es posible que el mundo exterior se reorganice también. Las decisiones que tomes en estos días podrían definir un nuevo capítulo en tu camino. No será un final cerrado, sino una transición. Tendrás que soltar cosas, pero también recibir otras. Tendrás que confiar, incluso cuando no entiendas del todo. La vida te está llevando hacia un punto donde el dolor del pasado se convierte en un puente, no en una barrera. Y aunque no puedas verlo aún con claridad, estás acercándote a una versión de ti que vive con más paz, más autenticidad y más apertura. Y así, mientras este mensaje llega a su conclusión, algo dentro de ti sigue moviéndose, como una corriente suave que no se detiene. No hay un final definitivo aquí, hay una continuidad. Una puerta que se abre hacia un camino que apenas empieza.
Un silencio que no asusta, sino que invita. Una energía que sigue expandiéndose incluso después de que las palabras terminan. Lo que te espera no es un destino fijo, sino un proceso que sigue respirando dentro de ti, guiándote paso a paso hacia un lugar donde el amor, ese amor destinado que se siente cerca, puede encontrarte sin prisa, sin miedo y sin máscaras. Tu historia no se cierra aquí. Simplemente entra en una nueva luz que comienza ahora, suave, inevitable, profunda,